7 de la mañana con 13 minutos, gracias por la sintonía. Seguimos iniciando esta semana de labores aquí en A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Recordar a nuestra audiencia, estamos transmitiendo no solo en nuestra señal abierta de radio, sino también por Facebook Live, a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM, y estamos pues desde la semana anterior transmitiendo nuestros comentarios y nuestras entrevistas en vivo a través del Twitter por la cuenta @aprimera_hora_s. Vamos a hablar del nivel de la relación bilateral entre Ecuador y Colombia. A lo largo del tiempo, los gobiernos de Quito y de Bogotá han tenido una relación muy amistosa. Creo yo, contertulio, y consideras conmigo que un punto de inflexión justamente fueron los hechos de marzo del año 2008, el bombardeo en la zona de Angostura, que significó la incursión por parte de fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano, la muerte de alias Raúl Reyes, el número 2 de ese entonces de las FARC, la ruptura, más que ruptura, congelamiento de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos que durante un buen tiempo estuvieron sin embajadores, y hoy la normalización justamente de esas relaciones diplomáticas, bilaterales, comerciales entre los dos países. Nos acompaña el embajador de Ecuador en Colombia, el diplomático Rafael Paredes Proaño. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. ¿Cómo está usted? Embajador, buenos días. Muchísimas gracias, muy contento de estar acá en Quito por unos días y el tener el gusto de visitarles. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Está de vacaciones o está trabajando? Estoy de vacaciones unos días, he empezado justamente hoy día las vacaciones con esta entrevista. Buenísimo. Coméntenos, embajador, ¿en qué momento están las relaciones entre Ecuador y Colombia? Como acaba de manifestar Fabricio, realmente las relaciones se desenvuelven en una etapa verdaderamente importante, interesante, en la medida en que los dos gobiernos desde hace algún tiempo vienen acercando una serie de criterios a efectos de poder mejorar no solamente la relación entre los estados, sino sobre todo en beneficio de las poblaciones que están juntas. En la parte de frontera hay una frontera de cerca de 500 kilómetros lineales, en las cuales las dos poblaciones de Ecuador y de Colombia conviven con una serie de realidades, con una serie de hechos, pero que cada vez van mejorando, cada vez van sintiendo algunos de los aspectos positivos que implica una buena relación entre los dos países. Esa buena relación no pudo verse un poco en riesgo quizás después de los acontecimientos ocurridos durante el primer trimestre del año pasado, cuando ocurrieron los atentados en San Lorenzo y cuando después en marzo se provocara pues el secuestro y días después asesinato de los colegas periodistas del comercio? Definitivamente, como usted utilizó la palabra adecuada, fue un riesgo, pero justamente quedó allí después de una lamentable, triste episodio que fue no solamente el secuestro y posterior, meses más tarde, asesinato a los periodistas del diario El Comercio, sino también a otras personas. Claro, lo de Oscar y Katy, por ejemplo. Allí hubo esa pareja que sufrió las mismas características de este secuestro y posterior asesinato, y una serie de hechos que se sucedieron en esos mismos días. Creo que felizmente el tema fue manejado con gran capacidad de superación, sin que esto quiera decir de que haya el olvido respecto de las cosas que sucedieron. Lo que se ha hecho es evitar que la relación entre los dos países pueda estar afectada por situaciones que están dadas por elementos provenientes de organizaciones que pertenecen definitivamente ahora a un área delictiva, como es el intentar subvertir el orden a través del uso de armas, a través de organizaciones que están vinculadas con actos relacionados con hechos que son absolutamente calificados e identificados dentro del ámbito penal, como es el narcotráfico, como es la trata de personas, como es la minería ilegal.
de tal manera de que todo eso está justamente siendo abordado por los dos gobiernos, está siendo tratado por los dos países, por las fuerzas militares y policiales, de tal manera de que felizmente ese riesgo fue superado, no llegó a tener una característica que pueda afectar la relación de los dos países. Usted señala, ese riesgo fue superado tras haber sido abatido alias Guachu por fuerzas militares colombianas. Yo creo que fue superado desde el momento en el que hubo un entendimiento en la manera en cómo se debe abordar ese tipo de problemas. Porque fue abatido alias Guachu y nunca más se volvió a hablar del tema, es decir, no notamos que hay el mismo nivel de beligerancia o de inseguridad en la frontera, o al menos no hemos conocido de nuevos episodios asociados a eso. Bueno, el abatimiento de esta persona definitivamente bajó el nivel de peligrosidad de ciertas áreas que estaban relacionadas con disidentes de la ex guerrilla FARC. Desde ese momento creo que la manera en cómo esa zona quedó controlada mejoró evidentemente la seguridad del lugar. Sin embargo, desde antes ha habido un gran relacionamiento de las Fuerzas Armadas, de los sectores de la policía de ambos países que frecuentemente están trabajando, intercambiando información, haciendo sus tareas en cada uno de sus jurisdicciones, de tal manera de que eso ha sido no solamente controlado, sino mejorada la seguridad. Ahora, superado el tema de la inseguridad, tienen que enfrentar en conjunto otra situación que, digamos, le está compartiendo no solo Ecuador y Colombia, sino la región, que es el tema de el flujo migratorio de ciudadanos venezolanos. De igual manera, se está conversando con Colombia para buscar una salida, un mecanismo adecuado, o bien sea para la regularización de los ciudadanos venezolanos o para ejercer controles migratorios. Siempre ha habido una buena relación en ese sentido. Desde el momento en el que el flujo migratorio de venezolanos empezó a salir desde la frontera venezolano-colombiana, se hizo todos los esfuerzos a efectos de que ese flujo no sea una cuestión desordenada, sino que se encontraran todos los mecanismos para poder manejar apropiadamente esa cantidad de personas que salían desde Venezuela. Y creo que se consiguió a través de varios mecanismos. En primer lugar, por los propios realizados acá en el Ecuador. El gobierno y las autoridades, tanto las autoridades civiles como las que están encargadas del control del orden, lo manejaron de manera apropiada, de tal forma de que nunca pasaran desde el flujo migratorio mismo cuestiones que pudieran rebasar, que lo pudieron haber pasado, rebasar las situaciones de orden que debe existir. Pero en el relacionamiento con Colombia han habido, creo que el más importante de los hechos es una serie de reuniones que fueron organizadas desde el Ecuador a través de esto que se llama el proceso de Quito. El proceso de Quito que estuvo permanentemente en contacto con los gobiernos, en este caso de Ecuador, Colombia, Perú y otros, también asistido por organizaciones internacionales como la OIM y el ACNUR, Naciones Unidas en general, y luego también con algunos aportes que han venido de países europeos y de la misma Unión Europea, que han aportado para que pueda, sobre todo más que en el ámbito económico, aportar la experiencia que pueda permitir de que ese flujo se realice de manera ordenada. Ese proceso, llamado proceso de Quito, que ahora la siguiente reunión se va a realizar en Bogotá después de una que acaba de haber en Buenos Aires, lo que busca es precisamente el que esa migración se realice de manera técnica, organizada y causando el menor daño posible, tanto para las personas que están en este proceso de movilización como
para aquellos que están en los lugares por donde o se instalan o pasan de un punto a otro. Dejemos de lado esa arista de la relación bilateral entre Ecuador y Colombia. Le quiero plantear abordar la relación económica que de alguna manera, económica y comercial, que de alguna manera está teniendo hoy un punto de inflexión que tiene que ver con la posibilidad de que Ecuador se incorpore como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, de la cual sí es parte Colombia. ¿Cómo está ese proceso? Le escuchamos nosotros al presidente Duque en el marco de una reunión de la Alianza del Pacífico hace pocas semanas expresar su respaldo al presidente Moreno respecto del ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Cómo está este proceso desde la óptica de esta relación bilateral, señor embajador? Realmente ha sido un apoyo muy importante el que recibe el Ecuador para su aspiración de ingresar como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, esta es una cuestión en la cual no solamente depende de Colombia, que como insisto y como usted acaba de recordar, el presidente Duque ha hecho declaraciones en el sentido de que va a haber en el futuro una profundización de ese apoyo a efectos de que se vayan concretando las distintas etapas en las cuales hay que llegar hasta completar esta aspiración ecuatoriana. En el caso de Colombia, concretamente para el tema de la Alianza del Pacífico, el asunto tiene menores complicaciones que aquellas que pudiera tener con otros socios. Con México, por ejemplo. Que están actualmente dentro de la Alianza del Pacífico. Con Colombia tenemos un acuerdo bilateral. Exactamente. No solamente eso, sino que hay que recordar que con Colombia somos socios de la Comunidad Andina. ¿Cómo no? Y por tanto, eso implica el que hay una histórica relación comercial llena de acuerdos que buscan justamente muchísimos de los objetivos que están señalados dentro de la Alianza del Pacífico, de tal manera de que lo que hay que buscar más bien es de que el perfeccionamiento de esa relación comercial se vaya ampliando, especialmente en algunas áreas en las cuales hay que insistir en que es mejor tener una balanza comercial equilibrada, de que los flujos se realicen de manera verdaderamente abierta, sin restricciones, sin que haya estos proteccionismos velados, sino que verdaderamente se constituya en una área amplia, abierta, como fue permanentemente la aspiración de todos los países del área andina. Lo que intentaron hacer con la CAN, ¿no? Bueno, eso es lo que es la Comunidad Andina. La CAN es precisamente una comunidad en la que busca que la apertura comercial, que el flujo de mercancías, de bienes y servicios sea totalmente abierto en beneficio de los consumidores, de aquellas personas que trabajan de manera privada, de forma empresarial, de forma abierta, sin que hayan restricciones de ningún tipo, sino que más bien lo que se busca es facilitar el que esos bienes lleguen a uno y otro país sin ningún tipo de restricción. Hay una cosa adicional. En Colombia, tanto en Colombia cuanto en el Ecuador, en estas semanas se han generado actos conmemorativos relacionados con el Bicentenario en el caso de Colombia y acá con un nuevo aniversario del primer grito de la independencia. En el caso de Colombia, ¿cómo se desarrollaron esta conmemoración, señor embajador? Ha sido uno de los acontecimientos más importantes de la memoria histórica colombiana. El 19 de agosto, el 7 de agosto de 1819 se produjo la batalla de Boyacá. En esa batalla se concretó, terminó toda una etapa de enfrentamientos entre fuerzas presididas por el libertador Simón Bolívar con fuerzas del Imperio Español. Y eso ha sido celebrado como un bicentenario, tal vez de los hechos más importantes que ha recordado Colombia en este último tiempo. El 7 de agosto pasado se realizó en el campo de Boyacá, en un lugar en el cual tiene una geografía
muy especial, de especiales características, pero en medio de un área geográfica muy rica, con una serie de encantos de paisaje, pero también rica económicamente, y en esos lugares fue donde se realizó la conmemoración de ese bicentenario, con un acto magno en el cual participaron todas las distintas áreas de trabajo de las Fuerzas Armadas, del Estado colombiano, a efectos de recordar estos 200 años de independencia que han sido, pero realmente muy, muy importantes dentro de todas las celebraciones del Estado colombiano. Qué interesante el tema de las fechas, ¿no? Casi que coincide en el caso nuestro, el tema del 10 de agosto y en el caso de Colombia. Pero ahí hay que hacer, de agosto, ¿no? Ahí hay que hacer después, ¿no? Claro, ahí hay que hacer una distinción, claro. El 10 de agosto es de 1809. Claro, y el otro es 10 años después, el otro es 7 de agosto de 1819, que es justamente el periodo en el que se desenvuelve el 10 de agosto de 1809, una de las primeras acciones que se realizan de separación entre lo que son actualmente los territorios de los estados en América frente a lo que sucedió en España. En España hay que recordar que en esa época, en ese entonces, en 1808 a 1809, había ingresado fuerzas napoleónicas, había terminado prácticamente la monarquía de Carlos IV y de Fernando VII, y eso es lo que produjo o facilitó muchísimo la integración, la conformación, el establecimiento de juntas soberanas, que fue lo que se produjo acá en 1809 y que por eso se denomina pues el primer grito de independencia. A partir de allí hasta 1822, en el caso del Ecuador, es que se produjo ese proceso tan fabuloso que constituyó la separación de los actuales estados del Imperio Español. Correcto. Embajador, para cerrar, y permítame hacerle esta pregunta por una inquietud que la audiencia nos pide que le consultemos. Hubo una polémica en su momento a propósito de la relación bilateral entre Ecuador y Colombia respecto del famoso puente sobre el río Mataje. El presidente Santos, en su momento, siendo todavía mandatario, reconoció que esa era una asignatura pendiente del Estado colombiano. ¿Sabemos cómo está ese tema, el de la parte colombiana del puente sobre el río Mataje? Sí, claro. De información que se cuenta por parte del Estado colombiano, es un trabajo de gran magnitud. No es una cuestión en la cual solamente implica la construcción de una carretera y la terminación de un puente, y por eso es que ha demorado en la terminación de los trabajos que implican rellenos, que implican el completar incluso con algunos puentes menores en la parte interna de Colombia. Pero creo que lo más importante es el hecho de que este trabajo de infraestructura, de relacionamiento vial de los dos estados, está enmarcado dentro de lo que es los acuerdos del gabinete binacional. Vienen desde ese entonces esta posibilidad de que ambos estados vayan interconectándose, en este caso desde la perspectiva de infraestructura, de carreteras y de la infraestructura de puentes. Creo yo que en el trayecto del próximo año esto va a concluir y se van a unir los dos puntos del puente que está pendiente de terminar, y eso definitivamente va a ayudar no solamente al hecho obvio de facilitar el transporte, la interconexión entre los dos países, sino que incluso en muchas de esas zonas en las cuales hay movimientos de actos ilícitos, como los que mencionaba, de narcotráfico, de trata, va a ser posible que las fuerzas militares, las fuerzas policiales puedan movilizarse con más facilidad, de tal manera de que a nadie se le va a ocurrir sembrar hojas de coca al lado de una carretera. Pero mira usted cómo en su momento dijeron que ese puente era un puente hacia la nada para facilitar la actividad del narcotráfico. Sí, yo creo que era una apreciación que se puede ver incluso hoy, en el momento en el que está cortado en la mitad la construcción del puente, debido a que falta esta interconexión que yo espero, yo confío que dado el cumplimiento de los mandatos que existen
dentro del gabinete binacional en materia de infraestructura, los dos se puedan conectar prontamente y podemos ver un punto más de conexión entre Ecuador y Colombia. Embajador, qué honor haberle tenido Muy aquí en esta amable, mesa de gracias. trabajo para conversar con usted sobre esos temas. Muchas gracias. El gusto ha sido Muy para amable. mí, les agradezco mucho. El embajador Rafael Paredes Proaño, él es el representante diplomático de Ecuador en Bogotá, hablando con nosotros sobre el estado de la relación bilateral entre Ecuador y Colombia. Gracias a nuestro invitado, 7:33.